Buen día, chicos. Seguimos con el video número 3. En esta ocasión veremos nosotros el teorema de Tales, siguiendo con el tema de triángulos, ¿sí? El teorema de Tales a su vez tiene que ver con esos dos temas que voy a anexar en el video: congruencia de triángulos y regla de 3. Esto no solamente lo podemos aplicar en el triángulo o rectángulo que ustedes están viendo en la imagen. Esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de triángulo con diferentes medidas, ¿sí? Como muestra pongo esos triángulos, pero pueden echar a volar su imaginación y cualquier tipo de triángulos, repito, podemos aplicar el teorema de Tales, ¿sí? Enseguida van a ver cómo es que lo vamos a aplicar con una serie de ejemplos. Bien, como les iba diciendo, para ver el teorema de Tales veremos congruencia de triángulos y regla de 3, ¿sí? Les recomiendo que para congruencia de triángulos pongan en el buscador de Google o de YouTube este video, congruencia de triángulos, y el que ustedes van a mirar sería este que está acá. Este es el que tienen que mirar ustedes, ¿de acuerdo? Para que entendamos un poco de teoría relacionada a congruencia de triángulos. Recuerden, este no, ni este. Este es el que debemos de ver. Bien, ahora sí pasamos al tema. Para eso yo tengo 5 tipos de triángulos. Aquí se los dejo. Entonces, de esos 5 tipos de triángulos, la congruencia se aplicaría aquí. Vamos a revisarlos poco a poco. Si escuchamos algún tipo de ruidos, pues compréndanme, es completamente normal, ¿sí? Bien, ya que estamos grabando esto desde casa. Bien, vamos a empezar. ¿Qué significa congruencia de triángulos? ¿Sí? Tiene que ver con regla de 3 y también tiene que ver con esto, tiene que ver con escalas. En la congruencia de triángulos, yo voy a decir que este triángulo, vamos a suponer que tiene aquí, no sé, me voy a imaginar que tiene 8 metros o centímetros. De este lado voy a poner 4, voy a poner de este lado 4 y de este lado 4 centímetros, ¿sí? Este triángulo, si yo hiciera una copia de este, voy a seleccionarlo y voy a escalar algo por aquí, ¿sí? Yo diría que este triángulo que acabo de hacer una copia, es congruente con esto, ¿sí? Solamente que lo hice más pequeño, lo escalé de tal forma que este triángulo pequeño, en vez de 8, vamos a ponerle que tiene 4, ¿sí? 4 centímetros. Por lo tanto, estos de aquí, estos lados que serían más pequeños, ¿sí?, tendrían 2 centímetros y 2 centímetros. ¿De acuerdo? Vamos a irnos con, este fue ejemplo 1, ¿de acuerdo? Y vamos a irnos con este que está aquí.
De igual forma, si yo tomo este triángulo y realizo esto que está así, ¿sí? Este también voy a agarrarlo, lo voy a hacer pequeño y este que está aquí también, pero en vez de pequeño, que sea un poco más grande. Este, por cuestiones de espacio, lo voy a reducir y lo voy a pasar de este lado, ¿de acuerdo? Entonces, la congruencia en triángulos, después de que hayan visto el video de la teoría, se darán cuenta que son triángulos completamente iguales, ¿sí? Yo me los quiero imaginar como si fueran triángulos a los cuales le sacamos una copia, ¿sí? Y esta copia puede ser más grande o más chica, ¿sí? Vamos a imaginarnos que este triángulo tiene 15, este lado tiene, me voy a ir con este, ¿sí? Este triángulo tiene 15, tiene 12 y tiene 12 centímetros, ¿sí? Entonces voy a poner que de este lado va a tener 5, ¿sí? Yo me voy a imaginar esta parte como si fuera una tercera parte de esto. Me imagino en mi mente 15 entre 3 y me da 5, entonces yo le voy a poner a este 5, igual forma esto lo voy a dividir en mi mente, me va a dar 4 y 4 centímetros. Esto que hice yo fue reducirlo a escala, quiere decir que 1 centímetro en este triángulo representa 3 en este grande. La escala que tomé aquí, si se dan cuenta, 8, 4 y 4, se redujo a la mitad porque ahora tiene 4, 2 y 2. Quiere decir que la escala es 2, 2 a 1. 2 centímetros de aquí representan 1 centímetro en el triángulo pequeño, ¿sí? Esto sería otro tema, que son escalas, pero igualmente van relacionados con congruencia de triángulos. Bien, vamos a irnos con este. Este va a tener 100 de aquí, de este lado, y estos que son un poco más grandes van a tener 150. Como lo hice más grande, este ya no va a tener 100, se alcanza a ver que es un poco más grande. Le vamos a dar el doble, este va a tener 200, por lo tanto el doble de 150 sería 300. Quiere decir que este triángulo con este es la mitad, por lo tanto la escala sería 1 a 2. 1 centímetro de aquí representa 2 acá, ¿sí? Y por último nos vamos a ir a este triángulo que está por aquí. Le voy a poner que este mide 115, de este lado 54, y aquí le vamos a poner que mide 110 centímetros, ¿sí? La escala que voy a utilizar yo va a ser 4 a 1, que quiere decir que 4 centímetros de aquí representarán 1 de acá. ¿Qué es lo que hago? Únicamente divido este 115 entre 4 y me va a dar un resultado de 28.75. 28.75. Igualmente 110 entre 4 me da 27.5 y 54 entre 4 me da
13.5, ¿sí? Quiere decir que este triángulo pequeño que tengo aquí representa la cuarta parte de este triángulo más grande. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, pues podemos hacer también este. Le vamos a poner que de aquí mide 10, de aquí mide 6 y de aquí mide 4. La escala que vamos a utilizar para este, igual vamos a hacerlo a la mitad, ¿sí? Este triángulo pequeño representa la mitad de este, por lo tanto, esto va a medir 5, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2. De tal forma que es una escala 2:1, o también podemos decir que es una escala 1:2. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a tomar una pausa y seguimos con el video. Si se dan cuenta, pues es bastante fácil este tema. Ahorita vamos a ver su aplicación y cómo lo vamos a relacionar con la regla de 3. Bien, este sería el ejemplo 1. El ejemplo 1 de congruencia de triángulos, teorema de Tales. Vamos a indicar que este tiene una medida de 14. No estamos especificando si son metros, centímetros o alguna otra unidad de medida, únicamente 14. De este lado vamos a indicar que mide 9. Y de este lado vamos a suponer que mide 4 centímetros, ¿sí? Y de este lado vamos a poner que mide, no sé, 8.5, ¿sí? Siempre en el tema de teorema de Tales voy a tener dos objetos de referencia y esos dos objetos van a contener medidas, ¿sí? Entonces aquí de lo que se trata es de averiguar cuánto mide esto y cuánto mide esto también, ¿sí? ¿Con qué? Con esta información, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una regla de 3 nosotros, y la regla de 3 la puedo hacer así, de esta forma, ¿sí? Voy a volver a hacerla. La regla de 3, permítanme, hago esto, ¿sí? Y aquí yo les digo a mis alumnos que aquí pueden, no sé, imaginarse que aquí voy a poner las medidas del triángulo grande y aquí las del triángulo pequeño. Entonces voy a irme con esto, voy a irme con esta, con la información que tengo a la mano, ¿sí? Y esa información es esta. Yo voy a decir, bueno, voy a iniciar con este lado y con este y estos. Esos van a ser los 4 datos que voy a introducir aquí en mi regla de 3. Yo voy a decir, en el triángulo grande mide 14 este lado y el otro mide ¿cuánto? 9. 14 y 9. Ahora me voy al pequeño. Cuando el lado grande es 14, en el lado pequeño es igual a 4. Ahora, yo quiero saber si este vale 9, este cuánto equivale. Y aquí yo marco una X porque desconozco el valor. Aquí es donde yo hago mi regla de 3, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar esto por esto. Y este, como no tiene con quién dividir, va a quedar
dividiendo. Yo lo voy a hacer. Voy a proceder a hacer el desarrollo. Yo le voy a poner aquí procedimiento. Voy a multiplicar 14, 4 por 9, perdón, sobre 14. Y esto es igual a ¿cuánto? Saco mi calculadora y multiplico. ¿Sí? Multiplico 4 por 9 igual a 36 entre 14, y esto es igual a 2.5. ¿Sale? Quiere decir que x es igual a 2.5. Me voy para acá y lo anoto. 2.5. Bien. Ahora, lo único que yo necesito averiguar aquí sería esto. ¿Sí? Ya casi tengo las medidas de las 6 medidas. ¿Sí? Me falta averiguar cuánto mide este lado. Procedo a hacer otra regla de 3. ¿Sí? Y esto pues lo puedo borrar. Yo lo voy a dejar ahí a un lado y la voy a hacer por acá. ¿Sí? Hago mi división. Y ahora mis referencias pueden ser cualquiera, ¿no? De estas. Puedo dibujar el triángulo grande y el triángulo pequeño para apoyarme. Y yo quiero averiguar esto, y aquí puedo utilizar o bien esto o estas medidas que ya conozco. ¿Sí? Voy a utilizar otra vez al 14. ¿Sí? Las medidas del triángulo grande, el triángulo grande es 14 y la otra la desconozco, por lo tanto le pongo interrogación o le pongo X. Ahora me voy al pequeño. ¿Sí? Las dos medidas que voy a utilizar son las mismas del grande, por lo tanto en el pequeño, mientras esta vale 14, en el pequeño vale 4. Ahora necesito averiguar esta, pero esta está en X, la desconozco, pero en el pequeño sí sé que vale, en el pequeño yo sé que vale 8.5. Procedo nuevamente a realizar una regla de 3 y voy a multiplicar 14 por 8.5 sobre 4, que fue el número que se quedó sin poderse multiplicar. Saco mi calculadora. 14 por 8.5 me da igual a 119 sobre 4. Yo aquí arriba la hice de forma directa, aquí la estoy haciendo un poquito más alargada. 14 entre 4 es igual a 29.75. ¿Sí? Después del punto, dos cifras voy a anotar, ¿sale? Bien, entonces yo ya tengo el resultado de esto que está aquí. Esto es igual a 29.75. Y con estos dos procedimientos, que es una regla de 3, obtuve este resultado que desconocía y este también. Este sería el ejemplo 1. Vamos a proceder con otro ejemplo. Bien, seguimos con los ejemplos. Este sería el ejemplo número 2. Igual, estamos en teorema de Tales. Tengo dos triángulos y tengo 3 unidades de medida: 38, 16 y 18. ¿Sí?
Aquí, sin que me diga qué es lo que tengo que hacer, tengo esta medida con esta, pero no tengo esta. Quiere decir que aquí voy a averiguar cuánto mide la base de este triángulo, ¿sí? De estas medidas no podría sacarlos porque no tengo referencias, no sé cuánto mide ni esta ni esta, ¿sí? Entonces únicamente me voy a enfocar a resolver cuánto mide esto. Para hacerlo, mi regla de 3, puedo dibujar un triángulo grande y un triángulo pequeño para conocer o identificar de qué triángulos estoy hablando. Sin embargo, yo también puedo nombrarles o darles un nombre. Por ejemplo, este le puedo decir objeto 1, y para saber del pequeño, objeto número 2. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo anotar aquí o abajo, en donde sea, objeto 1, objeto número 2, y procedo a hacer mi, mi problema. Y yo digo, el objeto número 1, que es este, en un lado mide 38 y en el otro mide X, porque desconozco cuánto vale. Ahora me voy al objeto número 2. ¿Cuánto mide este? Mientras que este vale 38. Este vale 38 y aquí vale 16. Lo anoto. Mientras que aquí vale X, aquí vale 18. Anoto 18. De tal forma que cuando yo hable de objeto 2, estoy anotando las medidas que corresponden al objeto 2. Aquí están. Y cuando yo hable de objeto 1, igualmente estoy hablando únicamente de las medidas que son del objeto 1. Bien, ahora el siguiente paso, ya lo habíamos visto en el siguiente ejercicio, una multiplicación cruzada, y voy a multiplicar 38 por 18 sobre 16. Saco mi calculadora. 38 por 18 la voy a hacer directa entre 16 y me sale que esto es igual a 42.75. Anoto mi resultado, 42.75, y ya queda resuelto esto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo número 3. ¿Sí? Voy a dibujar un triángulo, ahora de forma diferente. Voy a cortarlos con una tangente. Bien, esto, si se acuerdan, es parte del tema. Mirando estas rayas, estas líneas, es parte del tema rectas cortadas por una secante. Dibujé una recta y la corté, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a utilizar esto en el teorema de Tales, ¿de acuerdo? Yo sé que esto mide igual que esto y esto mide el mismo ángulo que esto, ¿sí? Únicamente para recordar. Entonces, yo voy a dibujar dos triángulos. Dos triángulos van a salir de aquí, ¿sí? Uno pequeño y uno grande. Aquí está.
y aquí está. Lo puedo dejar así o puedo proceder a borrar. Voy a borrar con cuidado. ¿Sí? Ya tengo mis dos triángulos. Aquí voy a decir números que se me vengan a la mente. No sé, un 28, que de aquí a aquí mide 28. De aquí a aquí le vamos a poner que mide 25. Y de este lado, o este, ¿sí? Puedo usar los dos. Yo quiero hacer el ejemplo donde yo averigüe cuánto vale esto. ¿Sale? ¿A cuánto es igual la base? Yo tengo que tener tres medidas. Aquí tengo dos. De tal forma que yo tengo que ponerle fuerza cuánto mide aquí. Yo le voy a decir que de aquí a aquí mide un valor de, no sé, 115. ¿Sí? Entonces ya tengo tres valores y procedo a calcular cuánto mide la base. Yo le voy a poner aquí, igual, mi regla de 3. Y para identificarlos puedo poner triángulo grande y un triángulo pequeño. Yo voy a decir que en el triángulo grande puedo iniciar con cualquiera de estas dos, o esta, mide una medida 115 y en el otro mide X. Ahora me voy aquí, en el triángulo pequeño, mientras que aquí vale 115, su contramedida es 25, mientras que X no sabemos cuánto vale, en el otro vale 28. ¿A cuánto es igual esto? Procedo a multiplicar 115 por 28 sobre 25. ¿Y esto a cuánto es igual? Agarro mi calculadora. 115 por 28 es igual a 3220 entre 25 y me sale un total de 112, 128.8. 128.8. Quiere decir que mi base mide 128.8. Y de esta forma ya tengo resuelto el ejemplo número 3. Bien, nos vamos al ejemplo número 4 y el último. Y yo tengo que averiguar aquí dos medidas. Ya no tengo 3 datos, ahora tengo 4 datos en estas dos unidades. ¿Sí? Supongamos, voy a imaginarme que tengo que averiguar a cuánto equivale A y a cuánto equivale B. ¿Sí? O le pueden poner el nombre que ustedes quieran. ¿Sí? Resultado 1, resultado número 2. ¿Sí? Objeto 1, objeto 2. El chiste es que yo tengo que averiguar dos datos dentro de estos dos objetos. Procedemos entonces, ¿qué les parece a calcular R1? ¿A cuánto equivale R1? Hago mi pequeña tabla de regla de 3 y para eso necesito yo
que R1 también tengo una contramedida, que sería esta. Voy a utilizar este dato, este y este. Y para esto pues puedo dibujar un triángulo grande y un triángulo pequeño para identificarlos y saber de qué estoy hablando. Mientras que en el triángulo grande esto mide 29, del otro lado mide 9. Lo anoto aquí abajo, que corresponde al triángulo pequeño. Me voy y digo, en el triángulo grande esto mide X, desconozco cuánto vale, pero en el triángulo pequeño sí sé que vale 10. ¿Qué hago? Igual, una multiplicación cruzada, 29 por 10 sobre 9. Agarro mi calculadora, 29 por 10, 290 entre 9, y me sale que esto es igual a 32.22. Significa que de este lado mi resultado es 32.22. Listo. Me voy con la siguiente. Ahora yo tengo que averiguar a cuánto equivale R2. Tomo los datos, ya conozco esto y esto. Hago mi regla de 3 y utilizo mis datos. Aquí puse el triángulo grande, triángulo pequeño, lo puedo hacer invertido, no hay problema. En el triángulo pequeño la medida es de 10, mientras que en el grande es igual a 32.22. En el triángulo pequeño esto es igual a X porque lo desconozco, pero en el triángulo grande sí sé que vale 35. Igual hago mi multiplicación cruzada y yo digo 10 que multiplica 35 sobre 32.22. Saco mi calculadora, 32.22 por 10 que multiplica a 35, 10 por 35 es igual a 350 sobre 32.22, y esto es igual a 10.86. ¿De acuerdo? Quiere decir que R2 es igual a 10.86. De esta forma calculé dos datos desconocidos que yo tenía. ¿Sí? Este sería el último ejemplo. Revisen el video las veces que sea necesaria. ¿Sí? Si tuve algún error o algo, háganmelo saber, mándenme un correo. De esta forma se resuelve el teorema de Tales. En el siguiente video que voy a hacer, vamos a aplicar el teorema de Tales para calcular árboles, montañas o objetos de la vida cotidiana. Pero lo primero que indica el programa es aplicarlo en la medición o en el cálculo de triángulos. ¿De acuerdo? Gracias, eso es todo.